¿cómo están? Bienvenidos a ABC de Grizzly. Vamos a hablar el día de hoy del proceso inmediato. Una vez que concluyamos la sesión, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Y bueno, vamos a comenzar hablando efectivamente de este proceso especial, que es muy interesante, una novedad prácticamente que ha traído el Código Procesal Penal y que se basa particularmente en que no se llegue a realizar la formalización de investigación preparatoria y la etapa intermedia, sino que, miren, desde diligencias preliminares podríamos directamente ir a etapa de juicio. Claro, vamos a hablar que va a haber una pequeña posibilidad de actuación, digamos, de una observaciones de repente que se les pueda hacer a la acusación fiscal en etapa de juzgamiento, al inicio, sobre todo la etapa de juzgamiento, una pequeña etapa intermedia, obviamente, pero que no tiene las características que conocemos de la etapa intermedia en el proceso penal común. De eso vamos a hablar más adelante. Miren ustedes, el proceso inmediato se crea dentro del respeto a un derecho, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable sin afectar el principio de presunción de inocencia. Entonces, el principio de respeto al plazo razonable es lo que genera el principio inmediato, el proceso inmediato. Lo que aquí hay un cuestionamiento y una observación muy grande que hacer, porque para muchos el proceso inmediato más bien afectaría en muchos casos el plazo razonable, ¿cierto? Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de procesos inmediatos, en caso de flagrancia delictiva, donde hay una persona detenida, el proceso puede ser tan rápido que puede impedir que el abogado defensor pueda obtener medios probatorios de descargo o elementos de convicción de descargo, ¿no? Como han ocurrido en algunos casos. Y por eso parte de la doctrina procesalista penal considera que el proceso inmediato podría conllevar, más que a beneficiar, ¿no?, a perjudicar a la persona que está siendo investigada por la comisión de un delito. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las características que tiene este proceso inmediato, pero en primer lugar vamos a establecer en cuáles son los presupuestos que puede darse el proceso inmediato. Miren, el Código Procesal Penal establece 5 presupuestos en los que se puede dar el proceso inmediato. 5 presupuestos, ¿ok? En primer lugar, en caso de flagrancia delictiva, primer lugar. En segundo lugar, señala en caso de que existan suficientes elementos de convicción, ¿no?, más el interrogatorio del imputado. Y en tercer lugar, cuando hay confesión del imputado. Miren, cuando hay confesión del imputado. Y también establece nuestro Código Procesal Penal 2 delitos en los que es obligatorio la incoación de un proceso inmediato. El delito de incumplimiento de obligación alimenticia y, en el segundo caso, el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. Ahora, hay una cuestión que es interesante. El proceso inmediato lo incoa, eso significa lo solicita, lo requiere, ¿quién? El Ministerio Público, el fiscal. El Código Procesal Penal establece que está obligado el Ministerio Público, el fiscal, a incoar el proceso inmediato. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Solicitar al juez de investigación preparatoria una audiencia de incoación del proceso inmediato en donde se va a determinar si efectivamente se tiene que incoar o se tiene que realizar un proceso inmediato o no. Ahí se va a establecer si se cumplen los requisitos para que funcione, para que se active efectivamente un proceso inmediato o no. El día de hoy vamos a hablar de varias circunstancias que pueden entorpecer la incoación de un proceso inmediato. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de cada uno de los presupuestos establecidos en la norma. Comenzamos con la flagrancia, ¿no? ¿Qué es la flagrancia delictiva? El Tribunal Constitucional de nuestro país ha considerado que tiene 2 requisitos la flagrancia delictiva. Constituye una inmediatez temporal, el delito se debe estar cometiendo o debe haberse cometido momentos antes para que podamos hablar de flagrancia delictiva, y también el supuesto de inmediatez personal, que el presunto autor se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito o de manera posterior, vinculándosele
obviamente, a los instrumentos que han sido encontrados por las autoridades. Entonces, tiene que haber inmediatez temporal e inmediatez personal en la flagrancia delictiva. Ahora, nuestro Código Procesal Penal establece tres tipos de flagrancia. La denominada flagrancia propiamente dicha, que está regulada en el artículo 259, inciso 1 de nuestro Código Procesal Penal, que es cuando se encuentra la persona prácticamente realizando la conducta delictiva. Y en ese momento se le interviene. Puede ser intervenida por la policía, como ustedes saben, o tal vez por cualquier ciudadano, en el denominado arresto ciudadano. ¿Ok? Entonces la persona es capturada infraganti, como normalmente solemos decir. O sea, infraganti significa en flagrancia, en el mismo momento en que está ejecutando la acción delictiva. En ese momento es detenido. Por ejemplo, una persona que está metiendo la mano dentro de una maleta de su víctima para sustraer algún bien. Y es en ese momento capturado, ¿no? Con las manos en la masa. Eso es lo que se llama flagrancia propiamente dicha, pero también se establece otros dos tipos de flagrancia. El segundo tipo de flagrancia es la denominada cuasiflagrancia, que está regulada en el artículo 259, inciso 2 del Código Procesal Penal. ¿Cuándo hay cuasiflagrancia? Cuando la persona ya ejecutó el delito, ya ejecutó el delito y es perseguido inmediatamente después de haber ejecutado el delito. Por ejemplo, el sujeto sacó algo de esa mochila, de esa maleta, y comenzó a correr ante la vista de testigos y también la vista de repente de alguna autoridad. Y es perseguida en ese momento por aquellos testigos o incluso por el propio agraviado y es detenido instantes posteriores. Eso es lo que se llama la cuasiflagrancia. El sospechoso, inmediatamente después de realizar el delito, emprende la huida y es detenido. Nunca llegó a perdérsele de vista. El afectado, la víctima, lo vio, o algún testigo, ¿ok? O alguna autoridad. Y se le persiguió después de haber ejecutado la conducta delictiva. Eso se denomina cuasiflagrancia. Y hay un tercer tipo de flagrancia, que es la denominada flagrancia ficta o presunta, que está regulada en el artículo 259, incisos 3 y 4 del Código Procesal Penal. Es cuando el agente huye y ha sido identificado durante o inmediatamente después del delito, sea por el agraviado o sea por tercera persona, por un testigo que haya visto los hechos, ¿no? O tal vez porque se haya registrado su imagen, ¿no? En, digamos, algún video, alguna fotografía que se haya realizado en el lugar de los hechos y se produzca su detención dentro de las 24 horas de haberse cometido el delito. Eso se llama flagrancia ficta o presunta, es un tipo de flagrancia ficta o presunta. Miren ustedes, es cuando es reconocido por el agraviado o por algún testigo o tal vez por algún medio que haya registrado su imagen, ¿no? Y sea detenido dentro de las 24 horas de haberse producido el hecho. Esa es la primera circunstancia que configura una flagrancia ficta o presunta. La segunda circunstancia se da cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas de haberse cometido el delito con efectos o instrumentos que han sido procedentes del delito, ¿no? Por ejemplo, con el arma homicida. Por ejemplo, con un televisor que ha sustraído de una casa, ¿no? O con señales en sí mismo o en su vestido que originen la probable intervención de esta persona en la conducta delictiva. Por ejemplo, que en su cuerpo se le encuentren lesiones generadas por la víctima del delito que se ha defendido, ¿no? Y al momento de hacerle de repente la prueba de ADN, se determine que esta es la persona que ha participado en la conducta delictiva, ¿no? Anterior. O tal vez, de repente en la ropa se le encuentre sangre de la víctima, ¿no? Y se realice el examen y se verifique efectivamente que es la sangre de la víctima la que está dentro, en su ropa, la víctima de agresiones de repente o lesiones, o la víctima incluso de una muerte, ¿no? O también algún tipo de, en el caso de, como hemos indicado, de la persona que sustrae algún bien,
De repente, un televisor que ha sustraído, un celular que ha sustraído a la víctima, ¿cierto? Esto es lo que se llama la flagrancia ficta o presunta. Recuerden, tiene como límite 24 horas después de haberse cometido los hechos. 24 horas después de haberse cometido el delito. Esos son los 3 tipos de flagrancia establecidos en nuestro Código Procesal Penal, y no solamente lo establece nuestro Código Procesal Penal, sino también la jurisprudencia en nuestro país, que ha señalado efectivamente estos 3 tipos de flagrancia, ¿no? La flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta o ficta. Yo les recomiendo que chequeen la casación 1596-2017 San Martín, de fecha 16 de noviembre de 2020, en donde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema establece estos 3 tipos de flagrancia y los establece de acuerdo a como hemos indicado el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Primera circunstancia, entonces, flagrancia. Segunda circunstancia en la que se aplica el proceso inmediato: confesión del imputado. Ahora, la confesión, ojo, se difiere de lo que es el simple reconocimiento de los hechos. Ojo, ¿qué es la confesión? Es la admisión del imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. Pero ojo, tendrá valor probatorio una confesión cuando tenga que corroborarse o esté debidamente corroborado con otro elemento de convicción o con otros elementos de convicción. ¿Por qué? Porque es muy común que la persona imputada pueda asumir responsabilidad que no le corresponde. Por ejemplo, cuando hay varias personas que son procesadas por la comisión de un delito, la persona que está más perjudicada normalmente es la que asume toda la responsabilidad, incluso de aquellas personas que han participado en el delito, y de repente eso que genera que él sea al final el que se determine su responsabilidad, el único responsable, se le considere como único responsable del delito. Esto puede ocurrir, o puede haber casos en los que una persona pueda responsabilizarse por otra, ¿no? Una persona enamorada de repente que se echa la culpa de algún hecho delictivo cometido por su pareja, o tal vez un padre o una madre que quieren cubrir a su familiar. Por eso es muy importante para la confesión que exista corroboración con otros elementos de convicción. Segundo, sea prestada libremente y en estado normal de sus capacidades físicas. Recuerdan que no puede aceptarse en nuestro sistema penal sueros de la verdad, ¿no? De ninguna manera. Tiene que ser voluntaria la confesión, tiene que ser libre. Tercero, tiene que ser prestado ante el juez o ante el fiscal con presencia de su abogado defensor. La presencia del abogado defensor de alguna manera legitima esa confesión. Y en último lugar, tiene que ser sincera y espontánea. Entonces, la confesión no es solamente un reconocimiento de los hechos. Ojo, la confesión exige diferentes características. Hay que recordar algo que es muy importante. Recuerden que la confesión, ¿qué genera? Genera un beneficio procesal. Si hay confesión sincera, recuerden ustedes, el Código Procesal Penal admite que la persona sea condenada, miren, con una pena 1/3 por debajo del mínimo. 1/3 por debajo del mínimo. Eso es lo que determina una confesión sincera, que puede ser interesante figura para ser aplicada, ¿no? Para determinados casos. Asumir responsabilidad, admitir una confesión sincera, acogerse a una confesión sincera, puede generar un beneficio muy interesante. La disminución de la pena 1/3 por debajo del mínimo. ¿Ok? Muy bien. Eso es el caso de confesión. Nuestra jurisprudencia también ha hablado acerca de la confesión. Yo les recomiendo que revisen para el tema de la confesión el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016, en donde se explica efectivamente en qué consiste esta figura, que es muy interesante, ¿no? Y seguramente van a ver que efectivamente lo que hemos indicado también este acuerdo plenario lo señala, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es interesante porque la tercera figura en la que se puede aplicar el tercer presupuesto en el que se tiene que aplicar un proceso inmediato, o se tiene que incoar un proceso inmediato, es cuando existan suficientes elementos de convicción más el interrogatorio del imputado. Ojo, acá hay una cuestión que es interesante, porque muchos de ustedes seguramente van a decir, ¿y qué pasa si el interrogado, el imputado,
no quiere declarar, se mantiene en silencio. ¿Se puede cumplir ese tercer presupuesto? Sí, incluso se puede cumplir ese tercer presupuesto. Podría, miren ustedes, existir suficientes elementos de convicción y al momento de interrogar al imputado, el imputado incluso se mantenga en silencio, igual se puede aplicar, miren ustedes, este presupuesto y se puede incoar un proceso inmediato. Y como les dije, hay dos presupuestos materiales que son específicos y no generales del proceso inmediato. Se da ante dos delitos. El delito de omisión de asistencia familiar, también llamado incumplimiento de obligación alimenticia. Es más, es el nombre correcto, ¿cierto? Incumplimiento de obligación alimenticia, artículo 149 del Código Penal. Y en segundo lugar, la conducción de vehículos en estado de ebriedad o drogadicción. ¿Y por qué? Artículo 274 del Código Penal. ¿Y por qué en estos dos casos se tendría que dar un proceso inmediato? Porque es fácil su probanza. En el caso de incumplimiento de obligación alimenticia, recuerden ustedes, el juez que ha resuelto por los alimentos, ha ordenado el pago de alimentos, basta solamente requerir el pago de alimentos, darle un tiempo, un plazo al obligado y ante el cumplimiento de ese plazo ya se habría considerado, ya se habría realizado el delito. Mandar copias certificadas a la Fiscalía para que continúe el proceso. O sea, que estamos viendo que es un delito muy fácil de demostrar, ¿no? Muy fácil de probar. Y en segundo lugar, conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. Basado, miren ustedes, en un examen toxicológico o un examen de dosaje etílico. Con eso sería suficiente, ¿no? ¿Para qué continuar un proceso común con todas las etapas cuando es de fácil probanza la comisión de una conducta delictiva? ¿No creen? ¿Ok? Ojo, con esto no quiero decir que la persona ya esté prácticamente en un proceso inmediato dirigida a ser condenada, ¿no? Porque recuerden ustedes que también pueden ser cuestionados los exámenes que se hayan practicado, ¿ya? Pero obviamente ya en etapa de juzgamiento. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cuándo se presenta los presupuestos procesales, cuándo se presenta, en qué momento se puede presentar una incoación de proceso inmediato por parte del Ministerio Público. Nuevamente le vuelvo a recalcar, el Ministerio Público es el que solicita, el que requiere, el que incoa ante el juez de investigación preparatoria la realización de un proceso inmediato, que como les vuelvo a repetir, es un proceso rápido, como su nombre lo indica, porque de diligencias preliminares o incluso desde investigación preparatoria formalizada, podemos pasar directamente a etapa de juzgamiento, ¿ok? Vamos a ver, en el caso de flagrancia delictiva, que es el caso más rápido que existe de proceso inmediato, porque hay un detenido, ¿no? El fiscal hasta un máximo puede incoar el proceso inmediato poniendo a disposición del juez de investigación preparatoria a la persona detenida, a la persona imputada, ¿no? Inmediatamente en el caso de la detención, ¿no? Y les dije, este es el caso más rápido en el que se puede aplicar o se puede incoar un proceso inmediato. Y aquí también ocurre algo muy interesante. Cuando hay un detenido en flagrancia, esta persona se va a mantener detenida, si es que el fiscal incoa proceso inmediato, esta persona se va a mantener detenida hasta la audiencia de incoación de proceso inmediato, que puede ser realizado varios días después. Entonces, miren ustedes, podría pasar incluso o sobrepasar el límite de 48 horas que una persona podría estar detenida, ¿no? De acuerdo a la Constitución Política del Estado. En el caso de detención por flagrancia delictiva y la incoación de proceso inmediato en flagrancia delictiva, podría generar, miren ustedes, tiempos superiores a las 48 horas como les he indicado. Y eso está establecido en el Código Procesal Penal. Segunda figura, cuando hay confesión o cuando hay suficientes elementos de convicción más el interrogatorio del imputado. Este podría incoarse durante las diligencias preliminares e incluso hasta 30 días después de formalizada la investigación preparatoria. Una vez que se sobrepasa esos 30 días de formalizada la investigación preparatoria, ya no hay forma de que el fiscal pueda incoar proceso inmediato, así que el proceso se va a tramitar vía proceso común, ¿ok? Y en los demás supuestos, en los delitos de incumplimiento de obligación alimenticia y en el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, se tienen que incoar durante las diligencias preliminares, ¿ok? Y eso es obvio, ¿no?
ya habiéndose determinado, calificado el delito, miren ustedes, ya el fiscal podría incoar de manera obligatoria ante el juez de investigación preparatoria el proceso inmediato, que es un proceso especial, tal como lo indica el Código Procesal Penal, porque tiene características propias, obviamente un proceso mucho más rápido, mucho más célere, ¿ok? En base a la economía procesal y la celeridad que tiene que existir dentro de un proceso, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las procedencias, los presupuestos de procedencia del proceso inmediato? En primer lugar, para que proceda un proceso inmediato, el Ministerio Público tiene que percatarse de determinadas circunstancias. En primer lugar, que exista evidencia delictiva, presencia, por ejemplo, de flagrancia delictiva, confesión sincera, suficientes elementos de convicción. Esto puede determinar que para que se incoe un proceso inmediato exista por parte de la Fiscalía, por lo menos la Fiscalía lo ve así, tiene que existir evidencia delictiva. En segundo lugar, no tiene que ser un caso complejo. Si el caso es considerado complejo, ya no podría existir proceso inmediato. Ya no se podría incoar proceso inmediato, ¿ok? O sea, significa que el proceso inmediato solamente se puede dar en el caso de que exista simplicidad procesal, de acuerdo al artículo 342, inciso 3 del Código Procesal Penal. Y en tercer lugar, esto es algo determinado también por la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país, la gravedad del delito imputado. Miren, el Acuerdo Plenario 2-2016 señala un marco punitivo e indica de que los delitos graves, o sea que son sancionados con penas graves, no pueden ser materia de proceso inmediato. En esos casos no se puede incoar un proceso inmediato de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, esos tres, miren ustedes, circunstancias que hemos indicado tendrían que darse para que podamos, obviamente, considerar la incoación de un proceso inmediato. Ahora, estas tres circunstancias pueden ser materia de debate en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Ojo con ello, ¿no? En un proceso, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, se puede cuestionar que no hay evidencia delictiva, que el caso es complejo o que la pena es alta para el delito es considerado grave por ello. Y con eso se podría cuestionar la incoación presentada por el representante del Ministerio Público. ¿Ok? Muy bien. Miren, ¿cuándo decimos que el caso es complejo? Cuando hablamos de casos complejos, cuando evidentemente exista, por ejemplo, la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, ¿no? Se realicen de repente diferentes diligencias, sea necesario que la Fiscalía realice diferentes diligencias, ¿no? Segundo, que comprenda la investigación de numerosos delitos. Cuando hablamos de numerosos delitos, estamos hablando por lo menos de 3 a más, ¿no? De numerosos. Tercero, que se involucre una cantidad importante de imputados o agraviados. Cuando hablamos de cantidad importante, el Código Procesal Penal no nos explica cuántos. Así que tenemos que entender como calidad importante por lo menos de 3 a más, tanto imputados como agraviados. También cuando se demanda la realización de pericias que comportan una revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Si eso se da, ya no podría incoarse el proceso inmediato, sería un proceso complejo. Cuando se necesite realizar gestiones de carácter procesal fuera del país, tampoco podría incoarse el proceso inmediato en esos casos, porque estaríamos ante un caso complejo. Cuando se involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos fiscales o a varios distritos judiciales, por ejemplo, allí también ya no se podría, miren ustedes, incoar proceso inmediato. Cuando se revise la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, se descarta el proceso inmediato. Y cuando se comprenden en la investigación del delito a una organización criminal o personas vinculadas a esta organización criminal o por encargo de la misma. Allí se descarta, fíjense ustedes, el proceso inmediato. Esto hay que tomar en consideración porque pueden ser fundamentos para cuestionar una incoación de proceso inmediato realizada por el Ministerio Público, si es que se considera efectivamente cuestionar esa incoación. Bien, una vez que la Fiscalía, habiendo realizado, ya hemos señalado qué es lo que se tendría que cumplir.
Una vez que la Fiscalía considere que es necesaria la incoación de un proceso inmediato, como les dije, solicita, incoa el proceso inmediato al juez de investigación preparatoria. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria? Lo que va a hacer es una audiencia de incoación de proceso inmediato, así se llama, donde se va a debatir si es que efectivamente corresponde ir a un proceso inmediato o que el proceso se quede y se tramite vía proceso penal común, ¿ok? Una vez que el juez reciba el requerimiento fiscal, la incoación de proceso inmediato, ¿qué es lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria? Va a citar audiencia de incoación de proceso inmediato. Dispone, en el caso de que haya flagrancia delictiva, ¡ojo! Lo que ya les dije anteriormente. Si hay un detenido por flagrancia delictiva, va a disponer la detención del imputado hasta la realización de la audiencia. Miren ustedes. Por eso les decía que el caso más grave, el caso que podría generar mayor afectación de derechos, puede ser el caso de una persona que haya sido detenida, ¿no? Haya sido detenida en flagrancia delictiva, porque puede mantenerse, miren ustedes, detenida hasta la realización de la audiencia de incoación de proceso inmediato, ¿ok? Y miren ustedes, aquí va a depender mucho de cuál sea la medida coercitiva solicitada por la Fiscalía. Va a depender mucho de eso, porque dependiendo de esa medida coercitiva solicitada por la Fiscalía, el juez tiene que correr traslado de la misma para que las partes procesales puedan, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, cuestionarla. Ojo, puede el Ministerio Público pedir prisión preventiva o puede ser la medida coercitiva solicitada, puede ser de mandato de comparecencia, ¿ok? Sea con restricciones o sea simple, ¿ok? Ahora, ya se citó audiencia de incoación de proceso inmediato. ¿Qué ocurre en la audiencia de incoación de proceso inmediato? ¿Qué ocurre? Pues se va a realizar por partes debates. Lo primero que se va a debatir es si procede o no procede el proceso inmediato. Allí lo que se va a tener que verificar son los presupuestos, tanto materiales como procesales, si se cumplen todos los requisitos. Allí va a entrar en debate, la Fiscalía obviamente va a defender su requerimiento de incoación de proceso inmediato y, bueno, la defensa técnica de la parte imputada, ¿no?, o investigada va a cuestionar, ¿no? Va a cuestionar, si es que considera eso, efectivamente, la posibilidad de que este proceso se tramite vía este proceso especial denominado proceso inmediato, ¿ok? Luego de esto, luego de haberse verificado si corresponde o no corresponde, miren ustedes, el proceso inmediato, se va a determinar la aplicación, si se puede aplicar, ojo, un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada del proceso, fíjense ustedes, ¿no? Si es que obviamente allí se tiene que debatir si existe esa posibilidad. Un criterio de oportunidad en donde baste solamente el cumplimiento de una reparación civil para culminar el proceso. O si hay una terminación anticipada del proceso, si el imputado ha reconocido los hechos, ha aceptado haber cometido los hechos, podría culminar todo allí mismo con una terminación anticipada del proceso, que es un proceso especial. Entonces eso es lo segundo que se tiene que debatir y lo segundo que puede, miren ustedes, incluso ser objeto de culminación del proceso, si es que se da, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se va a debatir? Si procede la medida coercitiva requerida por el fiscal, dependiendo de la medida coercitiva. Lo tercero que se va a debatir es, obviamente, la subsistencia o no, o mejor dicho, si es que el pedido del Ministerio Público respecto a la medida coercitiva corresponde o no corresponde. Eso es lo tercero que se va a debatir, ¿ok? Entonces el Ministerio Público va a depender si es que pide una prisión preventiva o considera que se tenga que aplicar otra medida coercitiva, un mandato de comparecencia simple o con restricciones, ¿ok? Y eso va a generar debate. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, lo más importante aquí es determinar si se procede o no con un proceso inmediato. ¿Qué pasa si el juez dice no procede el proceso inmediato? Miren ustedes, si no procede el proceso inmediato, el juez considera que no procede,
el fiscal va a emitir la disposición correspondiente y va a continuar sus investigaciones, ¿no? Normalmente lo que hace es formalizar investigación preparatoria y continuar. Pero ¿qué pasa si el juez dice sí procede proceso inmediato? ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal? El fiscal, dentro de un término de 24 horas, tiene que emitir acusación, un requerimiento acusatorio, miren ustedes. Y eso es lo que va a hacer efectivamente el fiscal. Dentro de 24 horas va a emitir, obviamente, un requerimiento acusatorio. ¿Y qué va a ocurrir? El juez de investigación preparatoria, una vez que reciba ese requerimiento acusatorio, lo que va a hacer es en el día remitir al juez de juzgamiento, todos los actuados para que, en primer lugar, se corra traslado a las partes del requerimiento acusatorio, ¿no? Y se permita a las partes de repente poder absolver o observar tal vez ese requerimiento acusatorio, ¿no? Este juez de investigación es lo que va a hacer. Recibe el requerimiento acusatorio, corre traslado a las partes, requerimiento acusatorio, de acuerdo al Código Procesal Penal, 10 días hábiles tienen las partes procesales para absolver o para observar el requerimiento acusatorio. Y una vez que ocurra esto, miren ustedes, una vez que ocurra esto, el juez lo que va a hacer es señalar fecha para la audiencia de juzgamiento. Y vamos a estar a la segunda audiencia que se puede realizar en un proceso inmediato, que es la audiencia de juzgamiento, ¿no? La audiencia de juzgamiento. ¿Cómo funciona la audiencia de juzgamiento? Miren ustedes, la audiencia de juzgamiento, lo primero que se tiene que hacer es, obviamente, señalar a las partes dónde se va a realizar el juzgamiento, se le va a citar a las partes procesales pueden, obviamente, participar y pueden, obviamente, se le va a señalar que van a tener que llevar, obviamente, a sus testigos, ¿no? Presentar a sus testigos, presentar sus pruebas, ¿no? Cuando se realice, miren, cuando se realice la audiencia, va a tener las características que tiene la audiencia en un proceso penal común, pero obviamente estamos hablando de una audiencia mucho más rápida, ¿no? Mucho más veloz y con menos, digamos, actividad procesal, ¿no? Por lo menos tiene que haber menor actividad probatoria de la que se exige en un proceso penal común. Entonces va a comenzar con los alegatos de apertura por parte de las partes procesales, luego el tema de la actuación probatoria, si hay algo que cuestionar. Ahora, hay una cuestión que es importante. ¿Se acuerdan que les dije que se va a realizar un breve control de acusación, una etapa intermedia, ¿no? Antes de la propia etapa de juzgamiento? Eso es lo que va a ocurrir efectivamente en esta audiencia de juzgamiento, ¿no? Se va a controlar, obviamente, la acusación o el requerimiento acusatorio, se va a verificar si se cumple la formalidad, el control formal, si se cumple de repente la parte procesal, la parte imputada puede presentar algún medio técnico de defensa o puede pedir el sobreseimiento, se va a tener que valorar efectivamente, se va a tener que realizar el control material o sustancial. Y también el control probatorio, puede introducirse también prueba. Miren ustedes, se va a considerar la prueba de la fiscalía, pero tal vez la parte imputada o incluso la parte, el actor civil podrían presentar también medios probatorios, miren ustedes, y luego de ahí pasaríamos efectivamente ya al juzgamiento propiamente con los alegatos de apertura, como les he indicado, y obviamente con la actuación probatoria. Se realiza la actuación probatoria y se culmina efectivamente, como ustedes bien saben, con la sentencia. Una cuestión que es interesante e importante dentro del proceso penal común. Recuerden ustedes que al momento de emitirse la sentencia, el plazo para interponer apelación a esa sentencia es de 3 días hábiles. Ojo con esto, porque muchos se confunden porque el Código Procesal Penal establece 5 días para la apelación de sentencias. A veces se confunden efectivamente ello, y eso no es así. Son 3 días de acuerdo al Código Procesal Penal. Es mucho más rápido el recurso impugnatorio, presentar el recurso impugnatorio en este tipo de procesos, porque el proceso es mucho más célere, como hemos indicado. Y hay una cuestión que es interesante. El recurso impugnatorio no solamente puede presentarse hasta 3 días, podría presentarse en la propia audiencia de juzgamiento, una vez que se ha oralizado la sentencia.
Miren, y no es necesario que se presente incluso escrito, puede ser oralizada el recurso impugnatorio en la propia audiencia de juzgamiento. Después de haberse oralizado la sentencia, se puede presentar el recurso impugnatorio en la misma audiencia de manera oralizada, sin necesidad de presentar escrito incluso, ojo. Pero también se podría presentar escrito, ya les he indicado que son 3 días hábiles después de la expedición de la sentencia, ¿no?, dentro de este proceso inmediato. Entonces, vemos que el proceso inmediato podría generar por lo menos 2 audiencias. En primer lugar, la audiencia de incoación de proceso inmediato y en segundo lugar, la audiencia de juzgamiento, ¿no?, en donde se va obviamente a realizar una breve etapa intermedia en donde se va a controlar la acusación, el requerimiento acusatorio, ¿no? También las partes pueden presentar sus medios probatorios y luego se va a realizar la actuación de los medios probatorios en etapa de juzgamiento del proceso inmediato, que es un proceso, como ustedes comprenderán, mucho más rápido, ¿no? Esa etapa de juzgamiento en proceso inmediato es muchísimo más rápido que lo que puede ocurrir en un proceso penal común. Entonces, tiene varias características este proceso. Este proceso es un proceso célere, es un proceso que cuenta con audiencias inaplazables. ¿Eso sí qué significa? Significa que cuando se señala la fecha de audiencia, si no se presenta el abogado defensor particular, el juez va a elegir o determinar un abogado defensor de oficio para que continúe efectivamente el procedimiento. Se considera que es sancionador porque puede generar también responsabilidades ante el incumplimiento de los plazos, que hay que ser sinceros, ya con la cantidad de procesos inmediatos y la cantidad de carga procesal que existe, muchas veces no se cumplen con los plazos establecidos en la norma procesal. Se considera que es garantista también porque se tiene que cumplir con todas las garantías que establece no solamente la Constitución, no solamente el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, sino que también con todos los derechos y garantías establecidas en todas las normas procesales. ¿Ok? Las decisiones se van a tomar en audiencia bajo principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, conforme obviamente a las exigencias del sistema acusatorio. ¿Ok? Se realizan 2 audiencias, como hemos indicado, son 2 audiencias concentradas. La primera, para verificar si está bien incoado el proceso inmediato. Si el juez considera que sí y declara fundado el pedido del Ministerio Público, lo que va a hacer es, como les he indicado, exigirle al Ministerio Público que en el término de 24 horas emite un requerimiento acusatorio, su acusación, y en el día, una vez recibida la acusación, en el día remitir al juez de juzgamiento, que es el que se va a encargar de la segunda audiencia, que es la audiencia de juzgamiento en proceso inmediato. ¿Ok? Recuerden que la actuación probatoria se basa también en la citación de parte. Si las partes procesales plantean, por ejemplo, algún perito, algún testigo, están obligados a ellos efectivamente notificar a sus órganos de prueba para que se aparezcan, ¿no? ¿Ok? Esto es importante. Entonces el Ministerio Público o las partes procesales tendrían que notificar a sus órganos de prueba para que se presenten en la etapa de juzgamiento, ¿no? Para la actuación efectivamente de sus dichos. Y es un proceso que puede ser materia de impugnación, ¿ok? Y como les he indicado, la impugnación se puede realizar dentro de la propia audiencia de manera oral, sin necesidad de formalizar por escrito, o dentro de los 3 días de emitida la sentencia por escrito, de acuerdo a lo señalado en nuestro Código Procesal Penal. ¿Ok? Entonces ustedes ven, este proceso inmediato es un proceso muy célere, muy rápido, que se tendría que dar en algunos casos específicos, en algunos casos en donde se cuente, como les he indicado, con suficientes elementos de convicción y que se cumplan los requisitos que hemos establecido. Recuerden nuevamente, cuando hay algún caso que genere complejidad del proceso, no puede haber proceso inmediato. Y eso puede ser materia de cuestionamiento en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Cuando el delito que está siendo materia de acusación y de juzgamiento, genere una pena grande, alta, también se puede cuestionar la incoación de proceso inmediato porque la propia Corte Suprema ha establecido de que no puede existir proceso inmediato en el caso, obviamente, en el que se exija por parte de la ley una pena elevada
o una pena alta. Estos tienen que ser tramitados vía proceso penal común. Recuerden que el proceso inmediato es un proceso especial para casos especiales en el que no se requiera mucha actuación probatoria. Si es que se requiere actuación probatoria, ese puede ser un instrumento importante para cuestionar la incoación de proceso inmediato solicitada por el Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros, es un proceso especial, muy interesante, y hay muchísimos casos en donde se plantea efectivamente proceso inmediato. Hay que saber cuestionar también, y uno de los principales cuestionamientos es el caso del cumplimiento efectivamente de todos los elementos del delito, incluyendo los elementos subjetivos. Yo recuerdo que hace unos años atrás participé en una audiencia de proceso inmediato en donde la Fiscalía no determinaba que el dolo en el accionar de mi patrocinado, ¿no? Y era determinante e importante. Y eso generó que el juez rechazara el pedido del Ministerio Público porque consideraba que no era suficiente determinar que se haya cumplido el aspecto objetivo, que también es necesario el aspecto subjetivo. Si el delito es doloso, determinar el dolo efectivamente. Y eso le faltó al Ministerio Público y eso fue suficiente para que el juez considere que el proceso se vaya o se tramite vía proceso penal común y no a través de un proceso inmediato. Recuerden entonces, el proceso inmediato podría en algunos casos generar un perjuicio para la persona investigada por la rapidez que implica obviamente el trámite de la misma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que decir respecto al proceso inmediato. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me la hacen llegar para poder responder, me lo escriben en el chat para poder responderle a cualquier pregunta o interrogante que ustedes tengan y que haya quedado a lo largo de esta explicación de este proceso inmediato. Muy importante conocer, ¿no?, a aquellos que les interesa sobre todo el ámbito penal. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes.